Continuamos, como habíamos mencionado hace un momento atrás, como si fuera una novela, continuamos con nuestro capítulo. Medidas individuales directas o media aritmética de un conjunto de medidas repetidas. ¿Se acuerdan que hablamos de esta tablita de un estudiante A y B? Cuando miramos esto hay algo interesante, y es que las mediciones traían 2 decimales después de la coma. Eso implica que las mediciones que han hecho tienen un cierto error del equipo de más o menos 0,1 gramo. Esta última cifra significativa nos dice, ¿no?, que la balanza nos da como información hasta la posición de las centésimas. Entonces, a veces al aplicar las reglas de cifras significativas entramos a la idea del redondeo, y en especial en las operaciones de multiplicación y división. Y en algún momento, al realizar este redondeo previo, entonces podemos cometer algún error, ¿no? Y ocurre que es incorrecto el de hacer aquello, ¿no? No debemos hacer eso de redondear rápidamente, sino que hasta que tengamos el resultado final de la operación, ¿no? Entonces, para evitar este error, hay que mantener la incertidumbre relativa del resultado lo más alta posible. Es decir, la mayor cantidad de decimales que podamos considerar y que podamos obtener información de la medición, ¿no? Hace un momento hablábamos de balanzas que podían medir hasta el miligramo, y otras balanzas que quizás pueden medir solo hasta la centésima, o bien en algunos que puede ser hasta 0,1 miligramo. Entonces, no nos tomemos la libertad de agarrar y de decir, vamos a eliminar este decimal y lo vamos a hacer más fácil el cálculo, ¿no? Entonces, usando el redondeo. No, deben ser precavidos y mantener, ¿no? Entonces, fíjense, ocurre que hay un cálculo que nos dice que hagamos lo siguiente: 24 por 4.52 dividido entre 100. Y el grado de incertidumbre va a ser simplemente, fíjense cuántos decimales hay. En el primer caso no hay decimales, en el segundo hay 2, en el tercero hay solo 1. Entonces la posición del último dígito está en la unidad, en la centésima y en la décima. Entonces la incertidumbre relativa simplemente va a ser dividir el valor 1 dividido entre 24. Si es la centésima, 0,01 dividido entre 4,52. Y si fuera la décima, 0,1 dividido entre el valor 100 de nuestra medición. Entonces ahí tenemos las incertidumbres relativas. Es obvio que 1 sobre 24 es la que va a ser la incertidumbre más alta, ¿no? Entonces, la incertidumbre relativa mucho mayor. Entonces, básicamente esa es la que va a dominar como incertidumbre en estas mediciones, ¿no? El valor de incertidumbre absoluta indica que la última cifra significativa es la centésima, por lo que el resultado correcto simplemente debemos dejarlo en el segundo decimal. Esto también tiene una influencia con respecto a la desviación estándar, ¿no? Que lo que se tiene como regla es que se considere solo hasta las centésimas, ¿no? Y se retire las milésimas desde el punto de vista de la desviación estándar, ¿no? Vamos a mirar esto un poquito más adelante. Hablamos del redondeo. Tanto se mencionaba de no redondear para tener el valor más representativo posible, y al final de todas nuestras operaciones se considera el redondeo. Entonces, este redondeo también tiene normas, ¿no? No es de forma aleatoria. Por ejemplo, si la última cifra significativa es
menor al valor de 5, entonces deben mantenerse con el anterior, ¿no? Y debe mantenerse en 3 cifras significativas, donde la última va a ser el valor de 4 para nuestro ejemplo, ¿no? Entonces, si fueran, dependiendo de la situación, habría que evaluar cada número. Y aquí lo vamos a ver. Obviamente se aumenta la última cifra significativa en 1 si el dígito que le sigue es mayor a 5. Si el dígito que sigue a la última cifra significativa es igual a 5, esta última se redondea al número par más próximo. Aquí hay algunos ejemplos, ¿no? Si teníamos 965, pues el redondeo simplemente debemos dejarlo en 9.6. Pero si es 475, entonces esto debería redondearse a 4.8. Cuando hablamos de cálculos cuyos datos requieren cierta precisión, entonces habrá que cuidar el tema de las cifras significativas, ¿no? Y como habíamos dicho, no podemos hacer el redondeo hasta que no se haya terminado los cálculos. Y solo en el resultado final es donde introducimos el redondeo de datos. Es interesante que hay algunos errores también en el método, ¿no? Si bien hemos dicho que habían estos errores a nivel personal, no consideramos ese proceso de ser un material higroscópico o de tal vez hacer una adecuada medición del enlace o preparación, mejor dicho, del enlace. Existen estos errores donde, a pesar de tener todos los cuidados, pueden afectarnos, ¿no? Entonces, a veces el método que elegimos no estaba correctamente enfocado. A veces simplemente nos permite hacer un análisis cualitativo y no nos permite hacer un valor cuantitativo, ¿no? Entonces, hay ciertas reacciones que simplemente generan frente a un ion una coloración. Pero esa coloración, si es que no tuviéramos un instrumento que mide el cambio en esa coloración, pues no nos va a servir, ¿verdad? Entonces simplemente nos vamos a poder indicar, como decíamos, de forma cualitativa la reacción. A veces en los métodos volumétricos también tenemos un error, ¿no? Y lo clásico es cuando hacemos titulaciones, ¿no? Con fenolftaleína, donde entre comillas el rosa que debemos agarrar como punto final de la reacción llega a ser hasta un poco subjetiva, ¿no? Cuando estamos titulando, no, ahí está, ya terminó. Cuando probablemente 2 gotas antes ya había terminado, ¿no? Entonces, eso nos va a traer posibles errores. Y a veces estos errores en los métodos son difíciles de detectar, ¿no? Entonces, son de los más graves de los errores sistemáticos. Ahora vamos a entrar a lo que significa la estadística en la química analítica, ¿no? Entonces, cuando queremos expresar la exactitud de un ensayo, está muy relacionado, por ejemplo, con el tiempo que vamos a necesitar para obtener esto. Quizás pueden tomar días, horas, bueno, dependiendo del método analítico, tal vez pueda tomar incluso minutos, pero la gran interrogante para nosotros es si quiero obtener un valor con un grado de confianza, y cuando me refiero a un grado de confianza es cuán fiable puede ser mi valor, pues necesito elegir de forma sabia tanto el método, pero sobre todo debo analizar mi resultado y ver si es, después de haber aplicado mi método, todo mi proceso, mi procedimiento, así como decía el método, y obtenemos ese valor, si es representativo, ¿no? Si hay una cierta correlación con lo que estábamos esperando, o si es que tenemos un patrón, si llegamos a aquello. Entonces vamos a ver algunos términos.
usualmente cuántas veces debemos repetir es una pregunta, ¿no? Fundamental. Se debe repetir la medición 1, 2, 3. Entonces eso es una pregunta clave, ¿no? Si pensamos en solo una repetición, pues puede haber algún tipo de error y nunca vamos a detectar, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha pasado si, entre comillas, nos fiamos de solo una medición, ¿no? Entonces es interesante que pensemos, ¿no? 5, 6, 7. Y hay que entender, ¿no? Que realizar a veces 7 veces el método también puede tomar tiempo, ¿no? Hay ciertas técnicas analíticas en cual a veces nos dice esté reaccionando una semana, ¿no? Entonces, imagínense, si elegimos repetir 10 veces, vamos a gastar 10 semanas para obtener un valor, ¿no? Entonces, habrá que ver y mantener un equilibrio en las decisiones. Requerimos hacer más porque obviamente el valor central de la serie debería ser fiable. Esa es nuestra meta, ¿no? Las variaciones entre los resultados deberían proporcionar una estimación de margen de confianza. Cuando me refiero a este margen de confianza es lo que hemos visto, ¿no? El tema de pesar ese kilo de azúcar. Mientras más dispersos estén los datos, más alejados, me va a generar una desconfianza, ¿verdad? Ni está más cerca, pues como que empezamos a decir que estamos en el camino correcto, ¿no? Y un criterio fundamental está aquí la media o mediana, que nos sirve como un valor central cuando hacemos una serie de medidas. Eso ya lo conocíamos también, ¿no? El promedio, la media o media aritmética, ¿no? Entonces, que es la sumatoria de todos los valores que tenemos en medidos dividido entre el número de mediciones, ¿no? También hay una media aritmética, mediana o media aritmética. Y pues, ¿qué ocurre con esto? Es que es un resultado alrededor del cual se distribuyen los demás por igual, ¿no? Entonces, es el valor central de una serie de datos ordenados de mayor a menor. Entonces, esto también lo habíamos hecho en nuestro curso de estadística. Hacemos una lista de todos los valores, los ordenados de mayor a menor y elegimos aquel que esté a la mitad, podríamos decir. Y ahí el criterio que si es un término par, la mediana se calcula haciendo el promedio de los dos resultados centrales de la serie. El término de precisión que habíamos mencionado hace un momento está siendo representado a través de algunos cálculos. Puede ser la desviación respecto a la media, puede ser el intervalo recorrido, la desviación estándar o desviación típica. También podemos tener la varianza y el coeficiente de variación. Cada uno con sus fórmulas. Y cada uno nos va a ayudar a entender más cuán alejado estamos del valor referencial, que en este caso va a ser nuestra media o promedio. Hay ecuaciones que son conocidas para nosotros y simplemente vayamos a aplicarlas de forma correcta. Ojo que la varianza también ya habíamos visto en algún momento en estadística que es simplemente el cuadrado de la división estándar y es una magnitud aditiva, ¿no? Entonces podemos tener una idea de cuánto es estos valores de varianza. Y el coeficiente de variación, que quizás es el nuevo, es un término que se utiliza para describir la precisión de los resultados analíticos con esa expresión donde está la desviación estándar y está la media, ¿no? Entonces es considerado también como una desviación estándar relativa. Y usualmente se lo expresa como porcentaje. La exactitud va a estar siempre representada en función al error. Y el error ya hemos visto, ¿no? Puede ser absoluto o relativo. Cuán lejos estamos del valor referencial. Y aquí podemos hacer un resumen, ¿no? De
la aplicación de la estadística a pequeñas series de datos, la definición de un intervalo alrededor de la media experimental de una serie. Es importante encontrar la media verdadera con un cierto grado de probabilidad. Vamos a ver más adelante aquello, el tema de cómo ver si estamos muy cerca del valor y si dentro de nuestras mediciones hay un valor que está o no está, ¿no? Vamos a determinar si lo descartamos o lo tomamos. La determinación del número de medidas es necesario realizar la media verdadera, igual, ¿no? Dentro de un intervalo prefijado alrededor de la media experimental. Eso, en otras palabras, es la media obtenida con la media de referencia, ver qué tan lejos o cerca se encuentra, ¿no? La determinación con cierto grado de probabilidad de que el valor discordante, me refiero a este valor que no estaríamos seguros, ¿no? Después de varias medidas o de una serie de medidas, entonces pertenece o no pertenece, debe ser retenido o debe ser rechazado, ¿no? Para ello tenemos una prueba en especial que vamos a verlo más adelante. Y a veces se requiere de un ajuste de una línea recta para una serie de puntos experimentales, ¿no? Más que todo para confirmar si el valor que hemos hallado bajo distintas condiciones pueda repetirse. ¿Qué son los intervalos de confianza, ¿no? Entonces, los intervalos de confianza o límites que vamos a definir son básicamente una magnitud que se deduce de la desviación típica S, ¿no? De la clásica que hemos aprendido, y considera obviamente como que los límites, ¿no? De si es que el valor que hemos hallado está dentro de un cierto parámetro estadístico. Eso lo vamos a ver mejor ilustrado acá, ¿verdad? ¿No? Aquí está el límite de confianza y ahí está nuestra ecuación, ¿no? Entonces está el promedio o la media más menos esa desviación estándar y multiplicado por un valor t. Este valor t tiene un valor matemático, ¿no? Y que está en función del número de medidas efectuadas y la predicción, o también llamado grado de probabilidad. Para ello, los estadísticos ya nos han armado tablas que nos ayudan a identificar, ¿no? Entonces, fíjense, si queremos para ciertos grados de libertad de 5, por ejemplo, y para un intervalo de confianza del 95%, el valor t va a ser 2.57. Fíjense que si somos más exquisitos y queremos buscar un intervalo de confianza del 99,9%, para esos mismos 5 grados de libertad, el valor de t se ha vuelto ¿de cuánto? De 5.96. Entonces, mientras más estemos queriendo acercarnos a los valores, más vamos a ser exigidos, ¿verdad? Con el valor t. Y ahora hablamos de lo que hace unos instantes atrás habíamos mencionado. ¿Cómo descartamos un cierto valor, ¿no? Por ejemplo, medimos la altura o el volumen de algo, ¿no? Entonces, después de varias veces que se ha hecho la medición, a veces puede haber un valor, ¿no? Entre comillas, muy cercano, 5, 6, 7, otra vez 5, 5, 6, 5, 7, 1. Entonces, como que vemos, ¿no? Que está entre 5 y 7. Entonces, probablemente el valor sea 6. Pero si en las mediciones de repente tenemos 15. Entonces, ese valor a primera vista como que no tiene nada que ver, ¿no? Pero necesitamos un criterio. Las matemáticas y la química siempre utilizan criterios. No se basan en caprichos o en aspectos subjetivos, ¿no? Porque me cae. 15 es un número bonito, le voy a considerar. No existe eso en el mundo analítico. Entonces, vamos a utilizar el criterio Q, o también llamada la prueba Q, donde vamos a mirar el resultado dudoso, lo vamos a llamar XQ, el más próximo, XN, y lo vamos a dividir entre el intervalo, ¿no? Entonces, de ahí vamos a mirar si este
Q experimental es menor que el Q crítico, que ya viene registrado en tablas para un cierto grado de confianza. Entonces, si este Q experimental es menor que el Q crítico, entonces es sospechoso, ¿no? Si Q experimental es muy grande al Q crítico, entonces podríamos decir que lo vamos a rechazar. Aquí un ejemplo, por ejemplo, calcita, que es nuestro óxido de calcio. Se han hecho mediciones y resulta que nos han dado esos valores, ¿no? 55,95, 56, 56,4, 56,08 y fíjense 56,23. ¿Qué dicen? ¿Está o no está en la serie? ¿Debemos considerarlo o no debemos considerarlo? Entonces, para ello, obviamente, usamos la ecuación que hemos aprendido en la diapositiva anterior, que dice, ¿no? El valor XQ menos el más próximo dividido entre el rango, ¿no? Entre el intervalo. 56,23, el más cercano es 56,08. El rango está entre ¿cuánto? Entre el más grande y el más pequeñito. El más grande, el mismo 56,23, y el más pequeño es 55,95. De ahí hacemos la relación Q y cuando obtenemos el valor sale un Q de 0,54. De ahí, ¿cuántas observaciones hemos hecho? 5 observaciones. Y aquí es donde es clave, ¿no? Nosotros definimos el valor de confianza, si queremos que entre o no ingrese. Y en función de eso vamos a ver si el dato se retiene o se rechaza. El Q crítico para 5 y 90% es de 0,64. Como 0,54 es menor a 0,64, el dato se retiene, ¿no? Si hubieran sido, por ejemplo, 7 mediciones y al 90%, entonces 0,51 no hubiera sido menor que 0,54 y por lo tanto se hubiera rechazado. Pero eso hubiera quedado siempre y cuando el valor hubiera sido de 7 mediciones, ¿no? Entonces necesitamos hacer algunos ejercicios de lo que hemos hablado sobre la estadística aplicada a química analítica, ¿no? Entonces, probablemente les pase una práctica, lo vean también con el auxiliar. Contamos con un auxiliar de la materia que les va a ayudar resolviendo algunos de estos ejercicios. Gracias por su atención. Estamos en contacto. Hasta el siguiente video. Chao.